Bueno, pues retomamos la sección en nuestro blog del Club Deportivo Pontejos, análisis de la tercera división. Lo hacemos por primera vez en este año nuevo 2014 y contamos como siempre para ello con los miembros del cuerpo técnico, Ángel Meñaca y Sergio Ortega. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a intentar analizar estos últimos 4 partidos, los 2 del año pasado, de final del año pasado, Gama 1, Pontejos 1 y el Pontejos 1, Riva 0. Y los 2 que ya hemos jugado este año, la derrota por 3-0 en Guarnizo y la derrota en casa por 1-2 frente a Barreda. En los 2 partidos de final de año, aunque no se hizo buen juego, pues los resultados llegaron y parecía que íbamos poco a poco remontando. Pero llegó este año y no acabamos de coger fútbol. Antes de empezar a analizar todos los partidos individualmente, ¿qué análisis podríamos hacer de estos 4 últimos partidos? Venga, Ángel. La verdad que es nuestra peor racha, creo que el juego. Aunque de resultados, bueno, pues el empate de Gama y la victoria contra Riva nos habían dado como, bueno, esos puntucos que teóricamente no estaba mal, pero de juego yo creo que la peor racha que lleva el equipo. Yo creo que si juntamos así los 4 partidos, yo creo que con diferencia es... Porque incluso cuando perdimos aquella racha que tuvimos peor todavía, que fue en la gimnástica, Laredo, partido de Bimenor, que nos coincidió, y ahora no sé si fue Albericia también. Yo creo que aunque en esta ocasión hemos sacado más puntos, yo creo que es la peor fase que llevamos como juego. Yo creo que estamos jugando mal, el equipo no encuentra lo que mejor hacíamos, ¿no? Y yo creo que el equipo por primera vez en el año está como muy presionado, está muy nervioso. En cuanto nos meten un gol, está la gente muy nerviosa, porque encima, joder, teóricamente mirabas el calendario y te enfrentabas a 4 equipos que estaban por debajo tuyo. Gama estaba igualado con nosotros, pero Riva, Guarnizo y Barrera estaban muy por debajo nuestro. Era una oportunidad maravillosa para haber acabado mucho mejor. Pero bueno, estamos ahora en la fase de volver a creer, de que los chavales se lo vuelvan a creer, porque es lo más fundamental, ¿no? Que los chavales se sientan a gusto otra vez en el campo, que crean que lo que están haciendo está bien hecho, y todo eso vamos sumando poco a poco para ver si recuperamos lo que fuimos al principio, ¿no? Yo a los chavales les digo, estas últimas semanas, que es lo que más me preocupa, es que si no hubiésemos sido capaces de hacerlo nunca, sería complicado creer en este equipo. Pero como ya lo hemos demostrado, que sabemos hacerlo, que lo hemos hecho bien al principio de liga, es cuestión de que nos tranquilicemos, de que volvamos a hacer el fútbol que hemos hecho al principio de liga, y si recuperamos eso, pues indudablemente volveremos a disfrutar y volveremos a recuperar la ilusión que hemos perdido en esas últimas jornadas. Pasamos, si os parece, ya a analizar uno por uno los partidos. ¿Qué nos podías contar del empate en Gama, Sergio? Bueno, Gama es un campo muy complicado, ¿verdad? Vimos campo de hierba natural, sabíamos que era un partido importante para nosotros y todo lo que sería puntuar fuera de casa iba a ser bueno, ¿no? Yo vi una primera parte muy igualada, ¿vale? Los equipos con mucho juego centrocampo, tampoco es que habría muchas ocasiones de gol en las áreas. Entonces, bueno, se lleva el descanso con un empate a 0 y un partido igualado. Nosotros sabemos que era un partido que si, como comentó el míster en el descanso, que si manteníamos la portería a 0 el partido lo podíamos ganar, porque se veía que por ejemplo, en la segunda parte vamos a crear nosotros más ocasiones de gol, ¿no? Sin embargo, la mala suerte fue que al empezar la segunda parte, la primera jugada que elabora un poquito el Gama, digamos, de todo el partido, encajamos el 1-0, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que luego ya, pues un poquito ya los cambios tácticos que hicimos, nos fuimos metiendo ya un poquito ya en partido, el equipo mejoró. Y luego, pues bueno, la suerte de que a veces no hemos tenido en unos partidos, en este minuto 87, una estrategia y un gol de cabeza de Rubo, pues hombre, yo creo que dio un empate, desde mi punto de vista, para mí justo. Después de Gama, del empate de Gama, viene el Riva aquí y le ganamos por la mínima, aunque fue un mal partido, ¿no? ¿Cómo lo visteis? Yo creo que es el peor partido que hemos hecho en lo que va de año, porque otros partidos hemos perdido o tal, pero yo creo que ese partido es el peor que hemos hecho durante todo el año. Yo creo que sí teníamos mucha ansiedad, los chavales incluso yo les eché una bronca al final del partido que
que luego, bueno, pues, analizas y en realidad, bueno, pues lo que decían ellos, ¿no? Ellos ponían como disculpa que estábamos muy nerviosos, que queríamos ganar, que sabíamos la importancia del partido, pero yo creo que no es disculpa, creo que quemamos una traca, creo que impresionante, contra un rival que venía muerto, contra un rival que venía con gente justa, contra un rival que se te queda con 10 en el minuto 35, y en realidad no sufrimos, porque en realidad ellos tuvieron una ocasión de gol nada más en la segunda parte, no sufrimos, pero era un partido para haber cogido mucha confianza, para haber hecho algún gol más, haber jugado mejor al fútbol, y eso seguramente te da, al final te da. Lo que buscas en los partidos no solamente es ganar, es buscar sensaciones, yo se lo digo siempre a los chavales. Y era un partido que era vital para coger sensaciones, para ganar bien ganado arriba y haber cogido las sensaciones que nos hubiesen dado algo más, sobre todo de un poquitín de creernos otra vez que el equipo puede jugar más, y simplemente conseguimos ganar, que bueno, tal y como han ido los dos últimos partidos, pues también hubiese firmado, ¿no? Pero por desgracia, creo que lo que decía antes, creo que el equipo no está bien, o no ha estado bien, esperemos que mejore, y creo que ese partido fue el claro reflejo de que el equipo no estaba bien, porque ese partido, en circunstancias normales, este partido hace 2 meses, el equipo, estoy convencido que hubiésemos quedado pues como contra el Colindres, como contra el Celaya, hubiésemos ganado fácil, y hubiésemos cogido una autoestima que nos hace falta. Hay jugadores ahora mismo que necesitan autoestima, hay jugadores que se tienen que sentir importantes y ahora mismo no se sienten importantes, y todo eso hay que ir sumando cosas y a ver si vamos recuperando esas cosas, ¿no? Comenzamos el año con una dura derrota en Guarnizo, un partido realmente extraño que cuando todo se pone de cara, ¿no?, resulta que se cruza. Sí, la verdad que sí. Además era un partido que jugábamos contra el colista, ¿no? Habíamos hecho ya una semana de trabajo muy buena. La verdad que el equipo se le veía muy metido y muy enchufado durante la semana de entrenamiento, ¿no? Luego, pues bueno, a mí no me gusta poner excusas, ¿no? Pero me gusta más dar mi punto de vista como lo vi, ¿no? Llegamos a Guarnizo, la verdad que el equipo muy ilusionado, todos ilusionados, sabiendo que si sacábamos los 3 puntos nos íbamos a despegar ya un poquito de las zonas de descenso, íbamos a estar todos más tranquilos y la cosa podía mejorar. Y bueno, pues la verdad que es que vivimos en Santander, de repente hace bueno, de repente llueve, como sale un viento aterrador, ¿no? Y bueno, pues acabamos el calentamiento, vamos al descanso, cuando vamos a salir a empezar el partido, pues oye, que le dio por salir al viento, que escogió el Guarnizo, que nos tocó la primera parte con viento en contra, y claro, todo lo que ya habías trabajado toda la semana, claro, tienes que cambiar. La primera parte, a mí la verdad que el equipo me gustó, estuvo muy serio, estuvo ordenado, estuvo fuerte, la verdad que también el rival nos achuchó, aprovechando un poquito las circunstancias climatológicas con ese viento, pues en las estrategias, faltas laterales con él, la verdad que sufrimos. Luego pues el portero tuvo un par de buenas intervenciones y bueno, pues llegas al descanso con un 0-0 y muy esperanzado. De decir, joder, dice, viendo lo que nos ha ocurrido, llegar 0-0 al descanso, dice, joder, ahora en la segunda parte tenemos que ganar este partido. La verdad que bueno, en la segunda parte empezamos y bueno, pues oye, poco a poco el equipo no conseguía entrar en el partido, pero bueno, se veía que podía dominar más, ¿no? Luego además se nos pone mucho mejor cuando a los 18 minutos expulsan a Pepo con una doble amarilla, ¿no? Entonces es de un partido que dices, bueno, 10 partidos como este, gano 10. Bueno, pues oye, que del partido que nos hacen una ocasión de gol en el que el equipo rival y la afición rival reclaman una posible mano dentro del área. Y bueno, pues oye, la verdad que luego en la siguiente jugada nos pitan un penalti en contra, que yo para mí que eso es lo que determina el partido. Dudoso, no dudoso, yo tengo gente que me ha dicho, Ortega, mira, otro entrenador que lo estoy viendo me dice, no es penalti, dice, pero sí en la primera jugada sí es mano. Entonces, sí, bueno. Quique, por ejemplo, niega que sea primero también. Quique dice que le pegan en el culo y ellos piden mano, Quique dice que le pegan en el culo la primera. Entonces, pero bueno, no vamos a... Encajas el 1-0, nos viene con un jarro de agua fría y justamente da la casualidad de que, viendo que tenías el partido muy favorable, el míster comentó 5 minutos antes, dice, joder, a ver si no nos tenemos que conformar con el empate a 0, porque ya veías, coño, que se está viniendo un poquito arriba el equipo rival, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya ese 1-0 determinó el partido, ya 1-0, 3-0,
el rival se va a llevar solo 3 puntos, pues nuestra única opción era arriesgar más en defensa y buscar más en ataque, aprovechando el viento que hacía, y luego pues da la casualidad que la primera contra que elabora ya un poquito la Cultural, bien hecho por su juego, pues oye, cajas el 2-0, ¿no? Entonces ya luego, al siguiente ya ellos se vinieron muy arriba, nosotros la verdad que nos vinimos muy abajo, más psicológicamente, y ya pues con el tiempo cumplido encajamos el tercero. Y la verdad que sí fue una dura derrota, ha sido dura. Y en el partido del miércoles, que hemos tenido que jugar entre semana, vino el Barreda y nos gana 2-1. ¿Qué nos pudo fallar ahí? Bueno, pues como dice Sergio en el partido anterior, el tema del viento, yo cuando entré por donde ya llegué a Pontejos y vi el viento, ya como tienes un mal presagio, ¿no? Porque equipo joven, equipo que está más penalizado que otros por el tema este del viento. Bueno, tenemos la suerte, o pensábamos que íbamos a tener más suerte teniendo el viento a favor la primera parte. Creo que en la primera parte somos superiores, sin tampoco hacerlo demasiado bien, pero creo que somos superiores. Hacemos un gol, creo que nos merecemos, yo creo que incluso otro. Porque yo encima a los chavales les dije, viento a favor, como si nos va la vida, ¿eh? O sea, no nos conforméis, no vayamos solo a meter uno, si podemos meter otro, porque luego vamos a tener que defender. Y sabíamos que habíamos mirado incluso, que sabíamos que el viento no iba a parar. Y bueno, no tuvimos la suerte de meter alguno más. La segunda parte salimos y bueno, pues yo todavía no he visto el partido, porque la verdad que yo me fui para casa bastante bajón, y yo creo que es prácticamente la primera ocasión que tienen la segunda parte, es un balón además que yo creo que remata, yo pensé que se iba fuera, incluso desde el banquillo, hace una volea y una cosa muy extraña, el balón, y entra, ¿no? A los 3 minutos ya todo el planteamiento que has hablado del descanso, todo lo que has hablado, se te viene abajo. 5 minutos después te marcan el segundo gol, y sabíamos que el Barreda físicamente lo iba a pagar, sabíamos que no podía, el Barreda físicamente no podía, que iba a estar muy penalizado, pero claro, si te ponen 2-1 en el minuto 10 de la segunda parte, pues ya no tiene que hacer tanto desgaste, ya es un desgaste prácticamente ya de defender. Ahí tuvimos un rato muertos, caos, pues este es un equipo que nos va a costar mucho superar eso, pero se viene abajo muy enseguida, cuando tiene las cosas en contra se viene abajo. Creo que hasta el minuto 20 estuvimos un rato muy mal. Luego, bien por acierto nuestro, bien por también el bajón físico del Barreda, empezamos a entender más el juego, que es lo que habíamos hablado en el descanso, que con el viento en contra había que echar la pelota abajo, abrir el campo, intentar, no pegar ningún pelotazo porque no nos iba a valer de nada. Y creo que el equipo pues encadena 25 minutos más o menos buenos, con ganas otra vez, con intensidad, con actitud. Pero claro, lo que hacíamos muy bien en el centro del campo, nos faltaba terminarlo en la última línea, que ahí intentábamos dar el pase, cuando no nos venía bien el viento, no podíamos dar un balón por arriba porque era imposible, y entonces tampoco le creamos las ocasiones que yo creo que pudimos merecer por juego, porque yo el fútbol siempre le digo a los chavales, los entrenadores tenemos que intentar que el equipo llegue las más veces posible con claridad a su área, ¿no? Ya a partir de ahí es vuestra calidad la que tiene que salir a flote, y ahí es donde tenéis que demostrar la calidad que tenéis. Y creo que llegamos muy bien ahí, pero ahí nos faltó el último pase, ya cometimos varios errores de precipitación, cuando prácticamente ya nos faltaba el último pase, darle bueno, nos poníamos nerviosos, tirábamos a gol, en otras fases que tuvimos que tirar a gol porque llegamos muy bien al área, no pegamos. Bueno, yo me quedo al final. Yo les digo a los chavales siempre que hay que quedarse con lo positivo, y yo me quedo con lo positivo. Cómo acabó el partido del equipo, con las ganas, con la actitud que lo hizo, y si eso somos capaces de tenerlo más veces, más minutos, como hemos sido capaces de tenerlo al principio de liga, el equipo se va a recuperar. Yo estoy convencido, y por eso yo les digo a ellos que no estén preocupados, que si alguien tiene que preocuparse soy yo, y yo no me preocupo porque el equipo ya lo ha demostrado. Entonces, bueno, es un partido, se ha perdido y no hay que darle más vueltas, ahora hay que intentar empezar bien la segunda vuelta y no volverse loco porque no nos lleva a nada. Vamos ahora a echar un vistazo a la clasificación.
Empezamos por lo nuestro, en el puesto 16 con 19 puntos. No precisamente en el lugar en el que contábamos que íbamos a estar, quizás, a inicio de temporada. No, para nada, porque ya los chavales muchas veces les digo, yo a veces me siento culpable o me siento responsable, más que culpable, responsable, ¿no? Yo les metí en la cabeza que ese equipo podía aspirar a más y les pedí a todos eso, que se implicasen en esa cosa, y al final creo que había conseguido que toda la plantilla pensaba que podíamos quedar en un puesto mejor, y ahora pues nos vemos que bien por mal juego, bien por nervios, bien por las circunstancias que nos hemos podido ver involucrados en las últimas jornadas, pues nos vemos con 19 puntos cuando, si nos dicen esto hace 10 jornadas, pues hubiésemos dicho que el equipo acabaría con 24, 25, incluso hasta más, de verdad. O sea, yo no, siempre que hemos podido hablar y siempre que yo pienso que este equipo tiene que estar más arriba, y nunca me he conformado con no descender, vamos a hacer más de 20 puntos, ¿no? Yo mi idea siempre pensé que este equipo podía haber hecho 25 puntos, 26, yo creo que eso hubiese sido muy lógico, y creo que por merecimientos del primer tercio de liga, eso era lo que nos había correspondido. Pero sin embargo, bueno, pues nos toca esta circunstancia, hay que apechugar con ello, y lo que les digo a ellos, mirar lo positivo. Dijimos que en la segunda vuelta íbamos a hacer más puntos que la primera. Si hubiésemos hecho 25, hacer más de 25 nos hubiese costado la segunda vuelta, y de esta manera hacer más de 19 lo hacemos seguramente con la gorra. Es lo que tienen que pensar ellos. Si miramos el resto de la zona baja de la clasificación, Castro con 23, Gama 21, Santoña 20, nosotros ahí con 19 puntos, y por detrás tenemos al Celaya con 18, Barreda 16, el Riva con 12 y en el último puesto el Guarnizo también con 12 puntos. Más o menos dentro de lo que se esperaba, quizás un poquitín el que más sorprenda podría ser el Riva, ¿o cómo lo veis? No, yo creo que el que más sorprende que esté ahí abajo es el Barreda. Barreda tiene un equipo que el año pasado casi toda la liga estuvo entre los 7 primeros, ¿no? Este año misma plantilla, mismo entrenador, pues oye, que se han visto ahí abajo, que no han ganado partidos, y esto lo que tiene son dinámicas y rachas, y cuando coges la dinámica mala, la racha mala, que te metes ahí abajo, cuesta mucho salir, ¿no? Lo demás, pues hombre, Guarnizo, Riva, nosotros, Celaya, Gama, ¿qué más queda? Santoña, Castro. Yo creo que somos todos parejos. Y todo esto va en función de las rachas y las dinámicas que coja el equipo. Yo hablé con los chavales el otro día y se lo puse en WhatsApp, más que todo, y si ven el vídeo es más, para decir que, aun haciendo una mala primera vuelta, porque hemos hecho 19 puntos, son números de descenso. A mí me gusta ser realista, que el equipo aspira más y puede dar más y sacar más, fijo y seguro, pero son números de descenso. Si acabas la primera vuelta, 19 puntos, números de descenso, y tienes todavía 4 equipos por debajo, cuando lo más normal es que estarías ya entre los 3 últimos, el último o el anteúltimo. Entonces, bueno, borrón, cuenta nueva, volver a empezar de cero, hacer una segunda vuelta de 30 puntos o más, que el equipo está muy capacitado para hacerla, siempre y cuando también recuperemos nuestras señas de identidad. Este equipo cuando aprieta, este equipo cuando tiene ilusión, este equipo cuando corre, este equipo cuando trabaja, es muy difícil de ganar. Yo creo que un poquito psicológicamente eso lo hemos ido perdiendo estas últimas jornadas, de lo que nos ha hecho que nos hayan llegado estas derrotas, pese ya luego pues a adversidades, pero bueno, tampoco quiero recalcar mucho en ello, ¿no? Pero tenemos que empezar como el primer día. Ahora nos vienen 2 partidos muy bonitos que de sacarles nos va todo lo que hemos perdido estas últimas 5 o 6 jornadas y decir, joder, qué mal, tal. Si de repente ahora ganas al Racing B, ganas al Rayo Cantabria, o de esos 6 puntos haces 4 y el equipo da otra sensación, se va a olvidar todo lo anterior. Lo más importante es la sensación. Se va a olvidar todo lo anterior. Yo lo único que quiero es que este equipo recupere ese hambre, esa ilusión que teníamos al principio. Y si este equipo recupera eso, no vamos a pasar ningún problema.
Además, como dicen los chavales, nos vamos a quedar entre los 10 primeros. Fijo, además. Por la parte alta de la clasificación, la Gimnástica líder con 47 en Otro Mundo, Rayo con 38, Laredo con 33, que le siguen también ahí. Se ha metido el Escobedo con 32, Buelna con 32, Siete Villas y Cayón con 31 y el Racing B con 30. Lo de la Gimnástica, como digo, es otro mundo aparte. Rayo y Laredo ahí están pegando el tirón. El Escobedo y el Siete Villas les ha costado quizás un poco llegar a esa parte alta, y el Cayón y el Racing pues como otros años que se esperaba, ¿no? Más o menos también dentro de lo que cabía esperar, ¿no? Y yo creo que lo único que el Laredo se ha desinflado un poco, pues una pena. Bueno, yo tengo mucha amistad con Santi, es un equipo que siempre me ha quedado bien, y yo creo que había mucha diferencia y la hay. Lo que pasa que bueno, ahora los problemas que pueda haber, desconozco parte, algo conozco, pero tampoco quiero entrar mucho en detalles. Pero yo siempre he dicho que Rayo, Gimnástica y Laredo iban a estar los 3 primeros sin ningún tipo de problema. Pero el Laredo, por circunstancias ahora, pues parece que se ha desinflado un poco. Y luego a partir de ahí, pues yo creo que no hay ninguna sorpresa. Yo creo que por plantilla y por entidad, yo creo que están los que sí van a estar para pelearse por la cuarta plaza. Yo siempre he dado al Cayón como favorito, porque los últimos años lo ha hecho y porque le entrena un gran amigo mío. Y a partir de él, bueno, pues lo de Escobedo, Buelna, Siete Villas, no me sorprende ninguno. Yo sabía que por plantilla iban a estar ahí. Y yo creo que no hay, clasificatoriamente yo creo que no hay ninguna sorpresa. La única sorpresa negativa, yo creo que la única que pueden pensar por plantilla es el Santoña. Yo creo que Santoña tiene más potencial para estar con 20 puntos, está nada más a un punto nuestro. Y creo que es el único equipo de los que parece que tenía un poco más, que no, igual no está dando lo que pensaban. Pero creo que lo demás es como se preveía. Quizás yo preveía un poco más de lucha entre los 3 primeros, que la Gimnástica iba a tener un poco más de competencia, que no la está teniendo. Pero los 3 fijo. Volvemos a mirar a nuestro equipo. Durante estos primeros partidos, ¿qué consideráis que se ha hecho bien tácticamente y qué es lo que se debería de mejorar para esta segunda vuelta? Yo creo que Empieza luego si quieres. recuperar la ilusión. Recuperar la ilusión. El equipo, joder, da gusto verlo entrenar. De verdad, da gusto verlo entrenar. Y luego es una pena, joder, que llegue el domingo, terreno de juego, que es donde todo lo que has entrenado durante la semana, donde todo lo bien que trabaja el equipo es lo que lo tienes que reflejar, y ha habido partidos que lo hemos hecho y otros que no. Tácticamente, la verdad que nosotros, hombre, el equipo mejora mucho, el equipo ya... Sí, no, yo me refería porque hemos tenido esos partidos en los que encajamos muy pronto, bueno, conseguimos bueno, solucionar, eso, sí, en bueno, los que encajábamos de sí, faltas, sí, de balones parados, lo hemos conseguido mejorar. Sí, no, bueno, esas cosas sí, por ejemplo, en encajar en los primeros minutos, eso ya, pues oye, ya está bastante bien corregido. Luego, en estrategia defensiva, el equipo más fuerte defensivamente, sí tuvimos que cambiarlo tácticamente, meter más marcaje zonal, no dejar nadie arriba, los rechaces. También luego los chavales ya se les está viendo también un poquito más que están cogiendo la categoría, ya se desparpajan, ya meten un poco el codo, meten el cuerpo a la hora de disputarla. Y lo demás, pues bueno, ir partido a partido, volver a recuperar la ilusión, que eso yo lo veo súper importante, y ser fuertes psicológicamente. Yo creo que otro de los problemas que estamos teniendo últimamente también es el tema de lesionados, ¿no? Porque no somos una plantilla muy amplia y encima, pues eso, Alegría no acaba de poder entrar el hombre, se lesiona Borja, ahora César. ¿Cómo andamos en eso y cómo andamos de gente ahora mismo? Yo sería no sé, un falso si diría otra cosa, ¿no? Porque lo he dicho todos los días en el vestuario. Yo creo que la plantilla está bastante bien equilibrada, creo que todos están capacitados para jugar, y yo decir que bueno, que juega este o que juega el otro, no me atrevo,
No me atrevo porque no, tampoco lo creo tanto. Lo que sí, por ejemplo, lo que tengo muy claro es que, por ejemplo, Borja nos da un plus. Y un plus es el veterano con 23 años, es el capitán, con sus errores, pero él nos da un plus. Nos da un plus de agresividad, nos da un plus de meter al resto del equipo, es el que sé que pega una voz, la pega, es el que más anima. Y eso sí lo podemos pagar, sí lo podemos pagar. No decir que es mejor tácticamente o peor que otros, no, porque no, sería injusto, porque yo en el vestuario a los chavales no se lo digo. Si alguien es mejor que otro, yo lo que quiero es que todos estén metidos en la misma canción. Pero sí con Borja perdemos ese plus. Con César hemos tenido la mala suerte de que cuando le sancionaron a De la Vega los 2 partidos, César justamente tuvo un problema. Y entonces tuvimos que andar ahí jugando medio renqueante, jugando medio lesionado, pero también él jugó contra el Escobedo y lo hizo sensacional. Y ya estaba medio tocado. Entonces, bueno, no vamos a poner el pelo en las lesiones, no le ponemos. Yo más le pongo a la hora de entrenar, porque a la hora de entrenar se nota esta plantilla hasta hace un mes, que no estaba alegría. En cuestión de asistencia hemos tenido 19 jugadores a entrenar muchísimos días. Más de la mitad del entrenamiento hemos tenido 19 jugadores. Y cuando ha faltado alguien, ha faltado uno por un examen o por estudios o por un tema puntual, enfermedad. Si no, nunca ha tenido el equipo menos de 17 jugadores entrenando. Y ahora lo que notamos es que pues, nos hemos visto con semanas, con 15, con 16, y eso sí que hemos podido notar. A la hora de competir, no. A la hora de competir, me niego a pensar eso cuando hablo de que el equipo tenemos que ser todos iguales, o todos tenemos que tener opciones, o todos tenemos que jugar, ¿no? Entonces, pensar que cuando tenemos una baja estamos jodidos, pues no. Cuando tenemos 3, sí, evidentemente. Para este domingo tenemos 2, que uno ha sido titularísimo y el otro titularísimo. Si en este equipo hay 4 jugadores que han estado por encima de los demás en minutos y creo que dando buenos minutos además, estamos hablando que 2 son Charlie y De la Vega, ¿no? Porque prácticamente lo han jugado todo. Cuando han estado, lo han jugado todo y a un gran nivel. Entonces, sí que te puede coincidir, que encima te coincide la baja de César, el tener a un jugador un poco más tocado. Entonces, bueno, eso sí que me puede preocupar. Entonces, claro, cuando se juntan 4, Borja, César, Charlie y De la Vega, me puede preocupar. Pero bueno, es la primera vez que nos pasa durante el año. Confiemos en que no nos vuelva a pasar y no hay que estar tampoco demasiado presionados. Ahora toca demostrar a Manu, que no ha tenido minutos. Toca mostrar a otra gente que ahora es donde se les toca a ellos. Dices que miremos para adelante y así lo hacemos. ¿Qué expectativas podemos tener de estos próximos partidos, Racing y Rayo sobre todo, y luego un poquitín en general de la segunda vuelta? Yo creo que nos equivocaríamos si ahora mismo el equipo con la racha que lleva sería en pensar en algo más que en ir partido a partido y que recuperemos sensaciones. Ahora se ha puesto muy de moda con Simeone lo de partido a partido. Eso ha existido toda la vida y los clubes modestos siempre han pensado en eso. Y que lo haga el Athletic Madrid siendo primero y casi no perder ningún partido me parece pensamiento de pobre. Eso es un pensamiento para un equipo más abajo, ¿no? Entonces nosotros sí que tenemos que tener eso, ¿no? Porque lo que tenemos que recuperar es sensaciones. Entonces yo, por ejemplo, a chavales, ahora contra el Racing, lo que les hemos dicho en la charla es seguramente, si estamos intensos y hacemos las cosas bien, seguramente vamos a recuperar sensaciones y es lo que tenemos que intentar. Y el partido del Racing, más que el objetivo de los 3 puntos, es si recuperamos sensaciones, a este equipo va a volver a ser el que fue. No tengo ninguna duda. Y contra el primero recupere sensaciones, mejor que mejor. Pues nada, en principio, si queréis añadir algo que se nos haya podido quedar. Si no, nada, a ver si es verdad que dentro de 4 o 5 partidos hacemos otra entrevista y ya tenemos todos un poco los ánimos un poquitín más altos. Sí, esperamos por el bien del club. Venga, muchas gracias. Vale.